No cabe duda de que vivimos en tiempos particulares, en tiempos especiales. Si tuviésemos que intentar intuir o adivinar las nuevas prácticas gerenciales que nos esperan en el futuro inmediato, o los nuevos tipos de negocio que vienen, pues seguro que podemos especular, sabemos cosas, ¿verdad? Pero lo tendríamos difícil. Ahora, lo que no tenemos duda ninguna es que no podemos ignorar la necesidad de estar cambiando de forma continua y permanente, y que el lapso en el que es necesario realizar dichos cambios será cada vez más rápido en un tiempo menor. Todo esto crea nuevas necesidades en todos los ámbitos, tanto en lo social como en lo político, en lo económico, en lo organizacional, etc., ¿no? Ámbitos que son interdependientes entre sí. Esto nos obliga a buscar apoyo para nuestra gestión en aquellas disciplinas que entendemos útiles. Por ejemplo, venimos hablando de neuromarketing. Cuando hablamos de neuromarketing vemos una disciplina que nos ayuda a establecer una conexión clara con el cliente externo. Esto es lo que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Y es así. Pero, ¿tiene utilidad aplicar el neuromarketing al cliente interno? Es decir, a las personas que componen nuestra organización. ¿Se puede conectar el interior de la organización, vía personas entendemos, ¿no?, con el exterior, con el cliente, a través de una gestión emocional? Bueno, vamos a comentar brevemente dicho enfoque. La incertidumbre que se ha instalado a raíz de los acontecimientos actuales a todos nos desconcierta y en buena medida paraliza la toma de decisiones. Es lógico, estamos acostumbrados a funcionar bajo cierta medida de orden personal y empresarial, bajo unos automatismos que nos dan a todos cierta sensación de seguridad. Sin embargo, cuando sentimos que no tenemos todo razonablemente atado y controlado, nos sentimos muy vulnerables. Así, cuando lo previsible o lo que creíamos que estaba previsto se vuelve imprevisión y lo que creíamos controlado se torna en descontrol, podemos angustiarnos y frustrarnos. Pero si lo asumimos, también tenemos la posibilidad de adaptarnos y continuar. En el campo que nos ocupa, que es el de las organizaciones empresariales, acotar esta incertidumbre, limitar la incertidumbre, exige varias cosas. Exige redefinición estratégica, reajustes y una mayor agilidad en la implementación. Todo esto afecta al comportamiento de la organización en su conjunto. Además, el proceso va acompañado de desorientación y emociones negativas que son muy condicionantes y que obviamente también tienen que ser debidamente gestionadas. Así, debido a los aspectos emocionales de los que hemos mencionado, debemos valorar el uso de aquellas disciplinas que toman en cuenta las emociones en el proceso de toma de decisiones. Antes mencionábamos el neuromarketing, ¿no?, cómo puede ser un valioso aliado para reorientar el abordaje de esta crisis, tanto en lo relacionado con el cliente externo como con el cliente interno, es decir, tomar en cuenta también a los componentes de nuestra propia organización. Por decirlo de alguna forma, se está sometiendo a prueba, o se nos está sometiendo a todos a una prueba de esfuerzo en lo relativo a nuestra capacidad de resolución y de resiliencia. Así, la adaptación a las nuevas realidades, que van cambiando a veces por días, requiere en lo relativo a la toma de decisiones menos verticalidad, menos niveles, ¿verdad?, y más transversalidad, por decirlo así, más equipo. Las formas organizativas anteriores a la pandemia se tornan espesas o lentas para gestionar tanto cambio en tan poco tiempo. Lo que antes quizá teníamos catalogado como normal o estándar, pues ahora vemos que no funciona adecuadamente y que el ritmo de respuesta requiere una mayor velocidad. Lo que antes quizá para nosotros era medio o largo plazo, ha pasado a ser corto plazo. El lugar de trabajo se ha vuelto itinerante y la comunicación, como todos observamos, ha cambiado sus canales y sus códigos. Esa agilidad de la que hablamos requiere la capacidad también de centrar la atención en aquello que realmente importa y en el momento que nos está tocando vivir, no en otro momento, ¿verdad? Por eso, para reaccionar adecuadamente al cambio impuesto por las circunstancias y al modelo de gestión que sale de esas mismas circunstancias, debemos intentar cohesionar dos grandes aspectos. Por una parte, la redefinición y alineación de las estrategias con las personas, tanto las personas externas como las internas de la organización.
Y un segundo bloque sería la gestión emocional, colectiva e individual que todo esto conlleva. Así, esto implica tener que estar corrigiendo continuamente los desequilibrios que tantas interacciones producen en nuestro ciclo vital personal y también en el de nuestra organización. Asuntos en los cuales a veces tenemos muy poco o ningún control y que en gran medida son realizados desde perspectivas emocionales. Así, dada la gran variedad de escenarios posibles en que las circunstancias pueden ir planteando a las organizaciones moverse, pues tenemos que aceptar la posibilidad de tener que estar cambiando de rumbo rápida y frecuentemente. Así se requieren estructuras más ágiles basadas en personas que trabajen en equipos más ágiles, muy flexibles. Se atribuye a Henry Ford la frase que dice que juntarse es un comienzo, que seguir juntos es un progreso, pero que trabajar juntos es un éxito. Y son muchos los componentes necesarios para trabajar juntos, pero además para hacerlo de forma ágil. Podríamos hablar de aspectos tecnológicos, de aspectos organizativos o de comunicación, etc. Pero en el núcleo de todo esto residen aspectos intangibles vitales. Hablamos del compromiso emocional que las personas tengan con su organización y sus componentes. Al fin y al cabo, los equipos son sistemas con su propia vida, que actúan según sienten, según perciben. Nos referimos a lo importante que es acabar de conseguir un nuevo estado emocional organizativo que nos haga comprender y aceptar que el escenario en el que se nos obliga a actuar, pues hace necesario trabajar de otra forma diferente a la que estamos acostumbrados. Y a veces no por elección propia, sino porque las circunstancias lo exigen. Si esto es comprendido y asumido, será posible evitar la pérdida de tiempo, recursos y energías que conlleva la habitual resistencia al cambio de los humanos. Así, la aceptación implicará menor necesidad de control, por lo tanto menos costes y una mayor agilidad. Cuando es imprescindible incrementar esa velocidad de la que hablábamos, la velocidad de implementar cosas, entonces es necesario generar como colectivo un mayor nivel de intangibles, un mayor nivel de confianza, un mayor nivel de compromiso, de empatía, de generosidad y estar lo más alineados posibles con una visión que hemos compartido y aceptado. Todo esto lleva implícito establecer un vínculo emocional mayor entre las personas que componen la organización. Un vínculo basado en un compromiso colectivo que está guiado por una estrategia común y compartida. Se suele decir que los equipos comparten las cargas y dividen el dolor, y es verdad. Sin emociones compartidas no hay vínculos. Sin personas vinculadas no hay equipos, y sin equipos cohesionados no hay futuro. Así incluimos en la ecuación estratégica, entre las muchas cosas que tenemos que gestionar, también las emociones organizativas. Cuando estas emociones son gestionadas adecuadamente, se establecen mejores sinergias entre la persona, entre el individuo y el grupo de trabajo, así como entre los distintos grupos de trabajo entre ellos y en el exterior, creando entonces una propuesta de valor de nuestra actividad que está adaptada no solo a los aspectos operativos, sino también a los sociales y emocionales de aquellos que se interesen en lo que ofrecemos. Así, cuando aplicamos esto a distintos campos del conocimiento, surgen reenfoques de disciplinas clásicas que han necesitado ser completadas y mejoradas. Por ejemplo, el marketing tradicional, pues ahora hablamos de marketing emocional o de neuromarketing. ¿Por qué? Pues porque los diferentes estudios ponen de manifiesto el papel de las sensaciones, los sentimientos y las emociones en las decisiones del consumidor. Así, al complemento del oficio tradicional del marketing, de intentar, entre otros asuntos evidentemente, satisfacer las necesidades del cliente, se une el examinar qué emociones hay que tomar en cuenta, buscando posicionar el producto o servicio en la mente del consumidor. Y todo esto ha generado un nuevo enfoque basado más en el análisis de las experiencias que se crean, son las que al fin y al cabo crean o destruyen el valor en el consumidor, y no solo en las características físicas o más obvias del producto o servicio que ofrecemos. En esencia es una cuestión de sentido común, de sensatez. ¿Cuál es la utilidad de lo que hacemos en función de cómo lo percibe nuestro cliente y cuánto valora satisfacer esas necesidades con nuestro producto o servicio dicho cliente? Y todo esto además
referido al contexto en el que nos está tocando vivir, que modifica un poco los parámetros tradicionales. De ahí la popularización del término experiencias del cliente. Por tanto, nuestra zona de generación de valor como empresa debería contemplar, por una parte, las características de nuestro producto y servicio en sí, y por otra, y no menos importante, el impacto social y emocional, tanto positivo como negativo, que genera la interrelación que nuestra organización tiene con el cliente externo. Y además de tomar en cuenta el cliente externo, decíamos antes, ¿qué hay de nuestro cliente interno? Es decir, ¿qué hay de las personas que integran la organización y que trabajan a favor de dicho cliente externo? Bueno, de hecho, construir la experiencia del cliente comienza desde adentro hacia afuera, evidentemente, o por lo menos debe ser así. Por ello, podríamos hacernos las siguientes reflexiones. ¿Conocen y comparten la propuesta de valor que necesitamos lanzar al mercado? ¿La conoce nuestro cliente interno? ¿Están sus habilidades, comunicación y actitud en línea con los aspectos que tenemos que satisfacer? Y sus propios aspectos emocionales, porque evidentemente son personas y también los tienen. Y también hay que tomarlos en cuenta porque influyen en lo que hacen, ¿verdad? Así, nuestros colaboradores en la empresa, por decirlo así, también necesitan recibir su propia propuesta de valor. Es decir, tenemos que darles la propuesta de valor, ya que la experiencia de los empleados, lo que ellos van a ser capaces de transmitir, es la suma de todo lo que encuentran, sienten y captan dentro de la propia empresa. Por eso, para crear el compromiso necesario, hay que trabajar en el desarrollo de valores, en los intangibles que decíamos antes. Aspectos como el compromiso, la motivación, la comunicación, la confianza y la empatía son imprescindibles para poder satisfacer al cliente externo. Pero sabemos que generarlos en el interior y sobre todo mantenerlos en el tiempo requieren toda una labor que no puede dejarse ni a la improvisación ni a pequeñas actuaciones esporádicas o inconexas que frecuentemente no son coherentes con lo que decimos que es la marca de nuestra empresa y con la filosofía de fondo del proyecto de gestión que defendemos. Y además no podemos malgastar el tiempo, pues si no sembramos pronto y bien, por decirlo así, difícilmente recogeremos lo que necesitamos a tiempo. Así, algo muy importante. Necesitamos alimentar en la organización la necesidad del cambio sensato, razonado e imprescindible por las circunstancias. Crear esperanza frente a tanta toxicidad y a la ansiedad que genera la incertidumbre. Adquirir nuevos hábitos y potenciar emociones positivas que permitan funcionar de una manera más eficiente. Así, desde esta perspectiva, comprendemos bien la necesidad de una nueva gestión que, al contemplar todos los aspectos mencionados, se constituya en lo relativo al mercado y a la gestión relacionada en una disciplina muy orientada a experiencias y percepciones. Al principio de esta conversación planteábamos: ¿tiene utilidad aplicar el neuromarketing al cliente interno, es decir, a las personas que componen la organización? ¿Se puede conectar el mundo interior de nuestra organización con el exterior a través de la gestión emocional? Bueno, como hemos comentado, para hacer llegar nuestra propuesta de valor al cliente externo y conectar con sus emociones, debemos comenzar por hacérsela llegar a las personas que componen nuestra organización, que son las que la van a generar. Así generamos un compromiso compartido. Establecemos un vínculo emocional entre las personas que componen el cliente interno, unido a una estrategia común compartida. Todo esto creará, por decirlo así, un estado emocional en la organización necesario para poder trasladar nuestra propuesta de valor al cliente externo y crear una experiencia de cliente que satisfaga sus expectativas y por tanto se pueda vincular con nuestra organización. Así, debido a ello, a la necesidad de cohesionar por una parte valores y emociones internos con experiencias y percepciones externas, el neuromarketing se constituye como un gran puente, como una buena herramienta de gran ayuda para conectar con las nuevas realidades y adaptarnos a ellas. Así, en definitiva, para transitar del caos generado por tanta imprevisión
al orden mínimo, ¿no?, por decirlo así, necesario para seguir funcionando, necesitamos dos grandes espacios, ¿no?, la sensatez empresarial y la coherencia emocional.